Buenos días, buenas tardes y buenas noches, todos dependiendo a la audiencia de La Patria que te parió, donde todos los amigos que nos están siguiendo y nos siguen. Estamos hoy en el Museo de Cannabis de Montevideo, junto a su director, el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina. Gracias por recibirnos, Eduardo. Un placer. Y como es habitual de este programa, con el doctor en Sociología Gerardo Menéndez. Hola. Y el escritor Hugo Giovanetti Viola, y quien les habla. A mí no me deja decir hola. Pero lo dijiste. Álvaro Moure Cruzet. Hoy, desde esta casa, el Museo del Cannabis, el primer museo en Latinoamérica, ¿puede ser? Puede ser. Para tratar de conocer aspectos que generalmente no es, por una cuestión de espacio, digo yo, no es tratado en los medios. Así que para comenzar, yo vengo con una idea, no sé si es tan así, pero pasando un marcador muy grueso en las etapas de la historia de la humanidad, creo que siempre ha habido algo que ha acompañado. Por ejemplo, en el siglo pasado podemos decir que el resultante haya sido el alcohol, con su prohibición en el 30, y un montón de artistas como producto. Claro que hubieron otras cosas, ¿no? Antropológicamente no hay ninguna, entre los pueblos recolectores no hay ninguno que no haya buscado una vía a través de las plantas de comprender más de lo que se comprendía y que no haya tenido, hay chamanismo de los esquimales hasta la Amazonia, hasta los bosquimanos, o sea, eso siempre acompañó a los pueblos recolectores. Al irrumpir la agricultura, en hipótesis, la relación con la naturaleza pasa a ser muy distinta, no es la de recolectar y tratar de que provea cada vez lo más posible, sino que es, al descubrir la agricultura, es este cultivo me sirve mucho y es mi aliado y todo lo que compita con él es una mala hierba. Entonces ahí se pasa a clasificar las plantas en plantas buenas y malas. Y típicamente el Génesis sintetiza esa visión de los nuevos agricultores que añorarían una selva frondosa, pero entienden que la tribu debe discernir que hay plantas del bien y plantas del mal. Y justamente las del conocimiento son las del mal. Eso es algo muy sintomático, ¿no? Muy interesante. Entonces, en la visión post-agricultura y en la visión urbanizada más, porque ya la naturaleza queda muy lejos, tiene cierta lógica decir esta planta no conviene por determinada razón y hay que prohibirla. Pero a veces, para un pueblo recolector, simplemente lo que no es útil no se toma y lo que es útil se toma. Me parece que es una manera distinta de vínculo. En todo caso, sí, es evidente que nuestro cerebro precisa alternar la realidad con otros estados. Si no, no soñaríamos. No hay experiencia más psicodélica, más fuerte que un sueño, ¿no? Y eso es incontrolable, sí. O sea, en fin, creo que el cannabis lo que hace es justamente ese vínculo, en cierta manera restablecerlo, ¿no? Perdón, estamos hablando de la famosa dicotomía de la parte derecha del cerebro y de la izquierda. Ahí no sé, porque yo no sé si la neurología no la llevas esa. No lo sé, nunca lo conversé con un neurólogo en profundidad. El otro Pero en día, todo caso yo no sé, se supone que una mitad es más racional y la otra es más el otro imaginativa, día pero... un argentino en la tele argentina me pasaron un video de un médico que tenía un cerebro de plástico. Era la diferencia con la televisión uruguaya, ¿no? Vi ese video. Bueno, ese video, con el que seguramente tendrás serias discrepancias, pero ahí el tipo diferencia muy bien lo de los lóbulos y Sí. habla del tema de la fe, no necesariamente de la fe religiosa, Sí. sino la creencia
digamos, vos hablaste ahí del empirismo, y analiza las zonas del cerebro anatómicamente, Sí, donde eso tendría que ver con el cannabis, llevaría por ese lado si aceptaras esa división. yo lo que pasa es que creo que en esa explicación pasan dos cosas. En determinadas etapas del ser humano, tener fe era evolutivamente muy lógico. Porque es necesario tener determinación para ir a una guerra, por ejemplo, o Para existir. para enfrentarte a un león, para lo que fuera. Entonces, y por otra razón que es, nuestro cerebro tiende a buscar relaciones causa-efecto, a buscar correlaciones, y a deducir que de esas correlaciones hay una relación causa-efecto, ¿no? Entonces la superstición creo que evolutivamente tuvo su lugar, y al punto tal de que es posible ubicar dónde eso se estimula en el cerebro, pero de ahí no se puede sacar una conclusión metafísica. Yo creo que el cannabis desde el punto de vista religioso lo que hace es conectar de nuevo con la naturaleza. Es como una vía de comunicación entre el mundo humano y el mundo botánico, y eso es lo que da el chamanismo, me parece además, una alteración de la realidad de la que se supone que se puede aprender cosas. Y yo le preguntaría a Gerardo, que él trabaja en el tema del holismo, ¿eso es una forma de encontrar trascendencia también? Bueno, justamente conociéndote a vos, Hugo, y conociendo a Eduardo, yo creo que ustedes deben tener una definición y una noción muy diferente de lo que es Seguramente. trascendencia o de lo que es lo espiritual. Yo incluso le preguntaría a Eduardo si él, porque yo a él lo conozco de manera más general que solo este proyecto que es el museo, y conozco, vamos a decir, una filosofía más general que él promueve también a los cuatro vientos, y que me gustaría que él la explicara un poco, que yo la definiría como una filosofía materialista, Eduardo, o me equivoco. En un sentido, sí. En el sentido de que lo que sabemos es que hay átomos, moléculas, ADN, tejidos. Lo que sabemos que existe es lo que nos dice la física que existe. Y cuando no sabemos, no sabemos, pero sí celebramos cada vez que la física logra encontrar al bosón de Higgs y logramos comprender un poquito mejor los cimientos de la realidad, y sabemos, hasta donde la evidencia nos lo dice, que lo que podemos decir es que hubo un Big Bang y que desde ese entonces estamos participando de esa explosión universal. ¿Y qué hay de la realidad interior? Y de la realidad interior hay un sistema nervioso que logró el nivel de desarrollo más sofisticado de lo que conocemos. Hay un cerebro que es el kilo de materia más sofisticado que conocemos, que nos va permitiendo comprender la realidad, pero la trascendencia se logra teniendo una vida que sea trascendente, pero me parece que en la manera de pensar de los pensadores que yo sigo, hay que ser muy cuidadoso en cuanto a la precisión de las palabras, ¿no? Cuando decimos trascendencia, Ahí va. ¿qué decimos? Que después, entonces, la sospecha porque Bertrand Russell, entre otras cosas, escribió ¿Por qué no soy cristiano?, ¿no? La sospecha es, bueno, si por trascendencia me quieren vender una sobrevida, no podemos comprar de ninguna manera porque no hay la más mínima evidencia de ello, y no podemos y debemos descartar por método algo que se suponga sobrenatural o que evade las leyes de la física. En realidad lo que se dice metodológicamente es: supuestos muy exóticos requieren pruebas extremadamente potentes. Un poco es la filosofía de Popper, que es otro pensador fundamental de la lógica, como yo la entiendo, ¿no? Que dice, bueno, a todo tiene que pasar un criterio de falsabilidad. Si yo propongo un Dios, ¿cómo hago para chequear su existencia? Si no hay manera de chequearlo, volvé cuando tengas una manera, ¿no? Usaste un verbo complicado, eso no se compra. Y lo otro que dice, que para mí es muy importante, es: todo es cierto hasta que un caso diga
nunca podemos decir que algo es absolutamente cierto, porque todo es cierto hasta que te aparece el cisne negro y vos decías, los cisnes son blancos y bueno, apareció uno negro y la experiencia te engañó. Estoy totalmente de acuerdo. Perdóname que te interrumpa. Entonces, para sintetizar, en cierto modo mantiene un grado de escepticismo de que estamos seguros de que ahí hay un reloj, de que ese reloj existe, que no es una ilusión de mis sentidos, hasta que aparezca una prueba en lo contrario. No creemos en Dios hasta que los que proponen la hipótesis de Dios nos traigan algo que diga Dios existe porque el manto del Santo Sepulcro, no, precisamos mejor evidencia. El muerto resucitó, bueno, precisamos mejor evidencia. Entonces esa es la postura, pero si un día me traes buena evidencia de que hay un Dios que nos inventó, yo me tengo que someter a tu evidencia. No es que digo, no, Dios no existe y no existirá, no. El día que aparezca evidencia de un Dios, yo afirmo que hay un Dios. Pero tiene que aparecer una evidencia que diga, bueno, esto realmente exhibe pruebas. Lo mismo que corre para Dios, corre para la evolución. Entonces, bueno, si un día aparece un fósil de conejo en un lugar que correspondería que no hubiese conejos, tenemos que revisar toda la teoría. Pero hasta ahora, cada fósil calza que vos podés ir armando el rompecabezas lógicamente. Entonces, eso sobrevive. Ese es el método que a mí me parece que debe abordarse para quien está interesado en conocer la realidad. Sí, eso es una adición a mi pregunta o un comentario sobre su respuesta, que es que yo te había preguntado, ¿y qué hay de la realidad interior? Y vos me respondiste hablándome de un sistema nervioso y del cerebro, que es algo, digo, esa es parte de la realidad exterior, es algo que se puede tocar. La realidad interior es lo que vos ves cuando mirás para adentro. Cuando claro, mirás para adentro pero no existe como una entidad independiente de tu sistema nervioso, ¿no? O sea, te cortaron con un hacha a esta altura y todo eso que tenías, se bajó el telón y se terminó. Sí, pero no es solo el sistema nervioso, porque cuando vos... Bueno, pero digamos, es el campo de la psicología. ¿De qué están hechos los sueños, por ejemplo? Claro, son una serie de reacciones químicas en el cerebro. Pero tienen un significado. Pero la cuántica ha virado en esa interpretación. Tienen un significado. La cuántica ha virado en esa interpretación, lo considera materia la energía. Pero sin ponernos New Age ni nada. O sea, sí. Lo que me pregunto... Pero es como decir de qué está hecha el hambre. Y sí, de receptores que dicen que te está faltando glucosa en la sangre y te dicen, che, trae algo. Yo te pregunto, ¿de qué está hecha la adoración? La adoración está hecha de la educación que se recibe en la primera infancia y de la cual uno no puede separarse generalmente. No, el sentimiento de adoración. El sentimiento de adoración, si vemos niños musulmanes con fusiles y cosas que adoran a Alá, es que simplemente apenas crecieron. ¿Pero tú no adorás a nada? Sí. Adoro, y ese sentimiento adoro a la naturaleza, adoro a las plantas. Eso es materia también, porque es energía. Y puede ser, pero de nuevo, no implica ninguna sobrenaturalidad. Yo adoro a mi perra y mi perra me adora a mí. Yo no digo que sea sobrenatural, al contrario, digo que forma parte de lo natural, pero genera un estado afectivo trascendente de la comprobación esa tan positivista. Sí, pero es como un juego de palabras. Es trascendente, no es un momento inolvidable. El cannabis lleva a situaciones, yo lo fumé, lleva a situaciones de percepción parecidas a la adoración, por ejemplo. Sí, porque vos podés modificar, por supuesto que el acto de adoración modifica el estado químico de tu cerebro. Si vos por eso los mantras implican repetir, por eso hay un montón de ceremonias. Si uno se sobreoxigena la sangre, si vos respirás forzadamente como si tuvieras fatiga 5 minutos, llega un momento que tenés tanto oxígeno en sangre que flasheás. Es una experiencia súper fuerte. Yo rezo todo el día. Y perfecto. El tarado de Giovanetti Viola reza todo el día. El asunto es, nosotros creemos que esa necesidad. Me parece, o sea, nuestra postura respecto a eso es, si a vos te hace feliz, está espectacular, como a otros le hace feliz hacer yoga. Ahora, lo que nosotros creemos es que no hay nadie que te esté escuchando, pero si tú crees que hay alguien que te está escuchando, somos siempre Voltaire, o sea, simplemente nuestra postura filosófica es, uno puede rezar, pero más le vale que asuma que, o sea, que ¿pero si qué te diferencia hay con el mantra? Es lo mismo.
Puede ser. Muchas veces me parece que a nivel popular, a nivel de gente que no tiene una instrucción, que no tuvo la chance de tener una instrucción, rezan porque estás en Siria y te viene un avión y decís, bueno, entre rezar y no rezar, obvio que voy a rezar. No, yo y rezo decís, terapéuticamente, ¿no? Yo rezo terapéuticamente. Bueno, pero yo te es digo, un mantra más. el cuestionamiento no nuestro político respecto a eso es las multitudes y con poca ilustración, con esa lógica de la trascendencia, son muy manipulables. Si tú matás, irás al paraíso, vivís en el infierno. Y yo te digo que si vos te pones un cinturón así y matás a 3 judíos, vas a ir al paraíso. Entonces el concepto de trascendencia lo tenemos que acotar muy claramente. Tenemos que ser muy precisos de a qué nos referimos. Con algo inolvidable, con algo emocionante, con algo que le cambió la vida a tu hijo. Todo eso es sumamente trascendente. Pero es trascendente. Yo iría por el lado de trascender tangible. en el campo, el cielo raso de lo racional. Lo que pasa es que lo racional no es un cielo raso desde nuestro punto de vista. Lo racional es un destornillador, es una caja de herramientas que vos tenés para comprender. No es un cielo raso, es el cielo. Es una escalera donde vos, en base a la información que captás y a tu capacidad de analizarla de una manera lógicamente consistente, comprendés el mundo y te movés en él y pero a ver, lo entendés. Vos que sos, estábamos hablando antes de empezar, y que te interesa tanto Bertrand Russell y que mencionaste que no está por el lado platónico. Pero sin embargo, yo diría que, por ejemplo, el cannabis te puede meter en la percepción de lo que está fuera de la caverna. Eso es trascendencia. Sí, lo que pasa es que la metáfora de la caverna parte de la base de que lo que nosotros vemos es una ilusión y no es la realidad real. Sí. Yo diría que el cannabis hace dos cosas. Una es la caverna es parte de la realidad y te hace ver la caverna con un mejor detalle. Sí. Te permite una visión sumamente profunda de la misma música que escuchabas, pero le encontrás otros sentidos y otros detalles y otra emotividad o una lectura que vos tenías. Eso por un lado te da profundidad de enfoque, es como un estimulante de la sensibilidad, y por otro lado es como un estimulante de la creatividad. Te permite asociar cosas que de repente en tu cotidianidad no asociarías. Te permite como ebullición, es decir, qué buena idea unir esto y esto, nunca se me había ocurrido y lo voy a anotar antes de que me olvide. Pero parece otra lógica, ¿no? Sí. Posiblemente, pero no sí. Vos decías que Bertrand Russell cambió la lógica aristotélica. En realidad lo que te permite es en esa visión de caja de herramientas, es decir, esta herramienta que es dar 2 pitadas a la mañana para tener un día creativo, hace tiempo que no la uso, la voy a usar. Y esta herramienta que es sentarme con una hoja en blanco y dar 2 pitadas y escribir, hace tiempo que no la uso, pero es como aumentar tu set de herramientas de trabajo. No es una nueva lógica que es contradictoria. En realidad, es difícil la idea de que hay varias lógicas. Pero lo que pasa es que un día creativo, ¿qué quiere decir un día creativo? ¿Qué quiere decir la creación? Estás hablando de algo que no se define materialmente. No se define materialmente, es una... Es lo mismo que es una trascendencia. Una nueva manera de combinar cosas, seguramente. Es una mutación. Básicamente lo que diría es, la creatividad es una mutación. Y esa mutación a veces funciona y a veces no. Si funciona, esa creación persiste y deriva en otras mutaciones. De repente, qué sé yo, los Beatles se fumaron un porro y dijeron, no nos cortamos más el pelo. Sí, qué buena idea, no nos cortamos más el pelo, que se me van a cagar. Y eso genera una mutación cultural y millones dicen, ¿por qué no vamos a cortar todos los meses el pelo? Y Charlie García escribe, aprendí a hacer forma de cortar cortándome el pelo una vez al mes. Mismo, ¿por qué? Y tal, se genera una mutación cultural que sí no tiene un origen material más que el día que, no sé si Lennon o McCartney o quién, conectó y dijo, vos, ¿y si no cortamos el pelo? Y los otros tres dijeron, qué buena idea. Entonces sí, si lo querés seguir materialmente, lo seguís a un nivel sumamente sofisticado, como para ese esfuerzo de incorporar algo inmaterial. Hay una base material para todo, para una buena idea, sí. Se fumó un porro, su cerebro funcionó súper aceitado y ¡ping! Se le ocurrió 35 ideas. Después las anotó y de las 35 le explicó de selección natural y había 30 que eran un bolazo, pero había 5 que valía la pena que germinaran y crecieran. Ese es
mi manera de ver el efecto del cannabis, pero no lo veo como algo... Es algo totalmente explicable biológicamente. Nada escapa de la biología, en definitiva. Nada. Un poco haciendo una síntesis hasta ahora. Hemos tocado un aspecto, si se quiere, como planteabas tú, fisiológico. Tú planteabas hoy otro, quizás para mirarlo en un aspecto junguiano, entrar a las fronteras del inconsciente. Sí, yo creo que las plantas psicodélicas o las plantas psicotrópicas tienen esa función, entre otras cumplían esa función, ¿no? Son las que generaron la religión. Evidentemente los tótem es algo que surge, entiendo yo, de esa conexión y de esa alucinación que produce en cada lugar distintas plantas, pero el ser humano, claramente los recolectores buscaron y encontraron aquellas plantas y conservaron su uso, aquellas plantas que les generaban esa posibilidad de visión. En el caso del cannabis hay una hipótesis que a mí me parece bien interesante, de un señor que se llama Michael Pollan, que también es bien interesante, que dice que el cannabis sirve mucho para la concentración y que para un cazador que está en espera de que aparezca un animal, lo que hace es generar sus propios cannabinoides. Ese estado que tenés de repente cuando estás pescando y pasan horas y estás concentrado en la boya de pescar, es una generación de cannabinoides y que en ese sentido es muy posible que a los pueblos cazadores les haya sido de utilidad. Yo cuando fumé por primera vez en París hacía correcciones a los poemas y al otro día las que estaban bien eran las que había hecho fumado. Sí, yo nunca tuve que hacer una tarea de corrección. Para mí siempre funcionó mejor como herramienta de creación que de corrección. Bueno, pero es una creación, una corrección creativa. Sí, pero a mí me pasa mucho que voy saltando de una idea a otra idea y asociando ideas y que me sirve más ponerme a escribir con una hoja en blanco, por ejemplo, que ponerme a corregir un texto que ya hubiese hecho. Yo estaba peleando con mi primera poesía, ¿no? Era un huevo corregir. Y fumado, esa hiperconcentración, y llegué hasta, no es alucinación, brillaba la palabra cuando estaba bien. Era una cosa muy rara. Y realmente al otro día estaba bien la corrección. Habla bien de la planta. Sí. Bueno, y en ese aspecto, para redondear y retomar una pregunta inicial que te hice, de habla bien de la planta. ¿Recordás que te decía que un poco, no ya los pueblos primitivos, como decías tú, sino a nivel civilizatorio, sí. Podríamos decir en el occidental que el siglo XX estuvo marcado por determinadas drogas preponderantes, el alcohol, y lo que se da curiosamente en este siglo XXI, recibir al cannabis a nivel es mundial, continental, es un efecto continental. A lo que voy es lo siguiente. Todos estamos hablando de esta planta, estamos hablando que es lo que nos interesa justamente hoy, tratar su lado espiritual, su lado de todo esto que estamos hablando, pero también es una planta que genera todo un aspecto de investigación médica que se está haciendo, con comprobaciones cada vez más avanzadas en su campo, y también textil. Es una planta... En realidad para mí lo más asombroso que tiene como amante de la botánica es que es una planta que pareciera que busca enamorar al ser humano de todas las maneras posibles, porque le da alimento, le dio las redes para pescar, le dio el papel, y ahora te da materiales para las impresoras 3D, y te cura, y te hace gozar más del sexo, y te enamora. Y entonces ahí aparece la adoración. Y que haya, obviamente que los pueblos recolectores, ¿cómo no van a adorar los incas a la papa? Obvio, pero eso es una adoración completamente racional y lógica, y que une lo espiritual con la vida cotidiana, digamos. Esa es una relación que a mí me parece que si la queremos llamar espiritual está muy bien. A mí me parece que la idea de Gaia, por ejemplo, me parece una idea sumamente interesante, y que si uno quiere encontrar un lado espiritual a la vida, digamos, en el sentido de trascendencia. Trascendencia es pasar por la vida y ayudar a que el Homo sapiens no se extinga, y ayudar a que
aprenda a vivir sin recurrir a la guerra y ayudar a que los ríos sigan limpios. Pero la trascendencia es simplemente dejar una buena huella. No tiene un aspecto metafísico, pero por supuesto que la trascendencia está y que uno debiese vivir con una, no con una obligación de trascendencia, pero con una sensación de que su pasaje ayudó a que los demás pudieran seguir, por ejemplo, ¿no? Una cosa básica de sustentabilidad es decir, no tengo derecho a poner en riesgo la supervivencia porque el clima se hizo mierda y yo me quedé discutiendo que capaz que era el ser humano y capaz que no, macho, tenemos que enfriar esto porque se está calentando mal, tenemos que enfriarlo ya. Y no puede ser que talamos la Amazonia y nos chupa un huevo. O sea, el pensamiento evolutivo es justamente decir, bueno, somos una ramita de un árbol y tenemos que cuidar el árbol. Para no hablar de todo el tema de la superinteligencia que se viene también. Ese es un tema. Bueno, yo creo que eso es interesante en relación al cannabis porque para mí, por supuesto que el Silicon Valley está ahí porque ahí hubo cannabis, hubo LSD, hubo experimentación. O sea, cuanto más libertad das, más innovación hay y que esa explosión, para eso para mí los 60, cuando se dice sesentista despectivamente, la explosión hippie en los 60, hoy será despectivo hippie, pero Bill Gates, todos esos curtieron cannabis, ácido, coso, y se les ocurrieron cosas maravillosas y se llenaron de guita en base a la creatividad. Y atrás estaba Huxley en los 40. Y atrás estaba Huxley, por supuesto. Y el romanticismo surgió por el hashish, o por lo menos, no vamos a decir que surgió solo por el hashish, pero lo cierto es que estaban esas cabecitas ahí y probaron hashish y cambió el arte de una manera y ahí vino y seguramente vino el dadaísmo y todo lo que fuera. Es un poco romper amarras. Es un poco lo que decíamos, cómo acompaña determinada sustancia, mal llamada droga, porque la droga parte de una prohibición, ¿verdad? Despectiva, que es tú interesante decías. la discusión sobre qué es droga y qué no lo es. Lo que pasa es que habitualmente se usa la palabra droga en relación a la marihuana como una manera de ya, sin dar una discusión, ya ponerle una carga peyorativa y despreciable. Si decimos que droga es todo lo que altera la percepción racional o que altera la percepción de una manera u otra, se nos complica porque el café es droga o no es droga, el mate es droga o no es droga, el whisky es droga o no es droga. Entonces, a mí me parece que el concepto de usar la palabra droga entorpece la comprensión y que la manera de tener una comprensión lúcida es hablar de la planta de cannabis sativa, si se quiere hablar de la planta de cannabis sativa, hablar de la planta de yerba mate, hablar de la planta de coca, hablar de las plantas en base a lo que son las plantas. Si algo da un paso y pasa por un laboratorio y es hiperconcentrado y no sé qué, bueno, ahí a mí no me molesta que se diga que la cocaína es una droga porque sí, hubo un laboratorio que se metió y hizo un polvo que hiperconcentró lo que estaba en una planta. Ahora, si yo agarro una flor y la pongo en un papel y me la fumo, llamale como quieras, pero no me pienso complicar éticamente con nada. Sería, entonces, llamale H, como el ciclo de cine. O sea, yo voy a plantar y voy a hacer con las flores que yo cultive lo que se me cante. Y mi salud no peligra en lo más mínimo por eso. No es que soy un hedonista que arriesgo mis neuronas con tal de obtener un placer pasajero. No, soy una persona racional que entiende que ser feliz y ser longevo no se contradicen por el acto de entonces, en ese sentido me parece que es importante políticamente, porque lo que sí es una planta que te da una visión por la cual los límites son cuestionables, la autoridad es cuestionable, la fraternidad de los que comparten el porro es innegociable, no se puede estar en una ronda como el mate y ponerse uno en superior a nadie. Entonces también lo jerárquico se ve naturalmente cuestionado. Y en términos políticos la prohibición deviene por un lado de que el cannabis revoluciona el jazz, lo hace mucho más libre, lo hace mucho más atractivo, los blancos empiezan a ir, las mujeres blancas empiezan a ir y termina habiendo sexo entre un negro que toma alcohol y fuma y no sé qué, con una blanca que de repente iba con su noviecito blanco aburridísimo
Y entonces eso genera una reacción conservadora tremenda de la élite, de los machos alfa red del Partido Republicano. Eso por un lado. Y por otro lado, porque ciertamente el fumar te inhabilita para pelear. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, todos dependiendo a la audiencia de La Patria que te parió, donde todos los amigos que nos están siguiendo y nos siguen. Estamos hoy en el Museo de Cannabis de Montevideo, junto a su director, el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina. Gracias por recibirnos, Eduardo. Un placer. Y como es habitual de este programa, con el doctor en Sociología Gerardo Menéndez. Hola. Y el escritor Hugo Giovanetti Viola, y quien les habla. A mí no me deja decir hola. Pero lo dijiste. Álvaro Moure Cruzet. Hoy, desde esta casa, el Museo del Cannabis, el primer museo en Latinoamérica, ¿puede ser? Puede ser. Para tratar de conocer aspectos que generalmente no es, por una cuestión de espacio, digo yo, no es tratado en los medios. Así que para comenzar, yo vengo con una idea, no sé si es tan así, pero pasando un marcador muy grueso en las etapas de la historia de la humanidad, creo que siempre ha habido algo que ha acompañado. Por ejemplo, en el siglo pasado podemos decir que el resultante haya sido el alcohol, con su prohibición en el 30, y un montón de artistas como producto. Claro que hubieron otras cosas, ¿no? Antropológicamente no hay ninguna, entre los pueblos recolectores no hay ninguno que no haya buscado una vía a través de las plantas de comprender más de lo que se comprendía y que no haya tenido... Hay chamanismo de los esquimales hasta la Amazonia, hasta los bosquimanos, o sea, eso siempre acompañó a los pueblos recolectores. Al irrumpir la agricultura, en hipótesis, la relación con la naturaleza pasa a ser muy distinta, no es la de recolectar y tratar de que provea cada vez lo más posible, sino que es... al descubrir la agricultura es este cultivo me sirve mucho y es mi aliado y todo lo que compita con él es una mala hierba. Entonces ahí se pasa a clasificar las plantas en plantas buenas y malas, y típicamente el Génesis sintetiza esa visión de los nuevos agricultores que añorarían una selva frondosa pero entienden que la tribu debe discernir que hay plantas del bien y plantas del mal. Y justamente las del conocimiento son las del mal. Eso es algo muy sintomático, ¿no? Muy interesante. Entonces, en la visión post-agricultura y en la visión urbanizada más, porque ya la naturaleza queda muy lejos, tiene cierta lógica decir esta planta no conviene por determinada razón y hay que prohibirla. Pero a veces, para un pueblo recolector, simplemente lo que no es útil no se toma y lo que es útil se toma. Me parece que es una manera distinta de vínculo. En todo caso, sí, es evidente que nuestro cerebro precisa alternar la realidad con otros estados. Si no, no soñaríamos. No hay experiencia más psicodélica, más fuerte que un sueño, ¿no? Y eso sí. Es incontrolable, sí. En fin, creo que el cannabis lo que hace es justamente ese vínculo, en cierta manera restablecerlo, ¿no? Estamos hablando de la famosa dicotomía de la parte derecha del cerebro y de la izquierda. Ahí no sé, porque yo no sé si la neurología... ¿No la llevas esa? No lo sé, nunca lo conversé con un neurólogo en profundidad. En todo caso, yo no sé, se supone que una mitad es más racional y la otra es más imaginativa. Pero... un argentino en la tele argentina me pasaron un video de un médico que tenía un cerebro de plástico,
Mirá la diferencia con la televisión uruguaya, ¿no? Vi ese video. Bueno, ese video, con el que seguramente tendrás serias discrepancias, pero ahí el tipo diferencia muy bien lo de los lóbulos y Sí. habla del tema de la fe, no necesariamente de la fe religiosa, Sí. sino la creencia, digamos, vos hablaste ahí del empirismo, y analiza las zonas del cerebro anatómicamente, Sí. donde eso tendría que ver con el cannabis, llevaría por ese lado si aceptaras esa división. Yo lo que pasa es que creo que en esa explicación pasan dos cosas. En determinadas etapas del ser humano, tener fe era evolutivamente muy lógico. Porque es necesario tener determinación para ir a una guerra, por ejemplo, o para existir. Para enfrentarte a un león, para lo que fuera. Entonces, y por otra razón que es, nuestro cerebro tiende a buscar relaciones causa-efecto, a buscar correlaciones, y a deducir que de esas correlaciones hay una relación causa-efecto, ¿no? Entonces la superstición creo que evolutivamente tuvo su lugar, y al punto tal de que es posible ubicar dónde eso se estimula en el cerebro, pero de ahí no se puede sacar una conclusión metafísica. Yo creo que el cannabis desde el punto de vista religioso lo que hace es conectar de nuevo con la naturaleza. Es como una vía de comunicación entre el mundo humano y el mundo botánico, y eso es lo que da el chamanismo, me parece además, una alteración de la realidad de la que se supone que se puede aprender cosas. Y yo le preguntaría a Gerardo, que él trabaja en el tema del holismo, ¿eso es una forma de encontrar trascendencia también? Bueno, justamente conociéndote a vos, Hugo, y conociendo a Eduardo, yo creo que ustedes deben tener una definición y una noción muy diferente de lo que es trascendencia o de lo que es lo espiritual. Yo incluso le preguntaría a Eduardo si él, porque yo a él lo conozco de manera más general que solo este proyecto que es el museo, y conozco, vamos a decir, una filosofía más general que él promueve también a los Cuatro Vientos, y que me gustaría que él la explicara un poco, que yo la definiría como una filosofía materialista, Eduardo, o me equivoco. En un sentido, sí. En el sentido de que lo que sabemos es que hay átomos, moléculas, ADN, tejidos. Lo que sabemos que existe es lo que nos dice la física que existe. Y cuando no sabemos, no sabemos, pero sí celebramos cada vez que la física logra encontrar al bosón de Higgs y logramos comprender un poquito mejor los cimientos de la realidad, y sabemos, hasta donde la evidencia nos lo dice, que lo que podemos decir es que hubo un Big Bang y que desde ese entonces estamos participando de esa explosión universal. ¿Y qué hay de la realidad interior? Y desde la realidad interior hay un sistema nervioso que logró el nivel de desarrollo más sofisticado de lo que conocemos. Hay un cerebro que es el kilo de materia más sofisticado que conocemos, que nos va permitiendo comprender la realidad, pero la trascendencia se logra teniendo una vida que sea trascendente, pero me parece que en la manera de pensar de los pensadores que yo sigo, hay que ser muy cuidadoso en cuanto a la precisión de las palabras, ¿no? Cuando decimos trascendencia, ¿qué decimos? Que después, entonces, la sospecha porque Bertrand Russell, entre otras cosas, escribió ¿Por qué no soy cristiano?, ¿no? La sospecha es, bueno, si por trascendencia me quieren vender una sobrevida, no podemos comprar de ninguna manera porque no hay la más mínima evidencia de ello, y no podemos y debemos descartar por método algo que se suponga sobrenatural o que evade las leyes de la física. En realidad lo que se dice metodológicamente es: supuestos muy exóticos requieren pruebas extremadamente potentes, un poco
es la filosofía de Popper, que es otro pensador fundamental de la lógica, como yo la entiendo, ¿no? Que dice, bueno, a todo tiene que pasar un criterio de falsabilidad. Si yo propongo un Dios, ¿cómo hago para chequear su existencia? Si no hay manera de chequearlo, volvé cuando tengas una manera, ¿no? Usaste un verbo complicado, eso no se compra. Y lo otro que dice, que para mí es muy importante, es todo es cierto hasta que un caso diga... Nunca podemos decir que algo es absolutamente cierto, porque todo es cierto hasta que te aparece el cisne negro y vos decías, los cisnes son blancos y bueno, apareció uno negro y la experiencia te engañó. Estoy totalmente de acuerdo. Perdóname que te interrumpa. Entonces, para sintetizar, en cierto modo mantiene un grado de escepticismo de que estamos seguros de que ahí hay un reloj, de que ese reloj existe, que no es una ilusión de mis sentidos, hasta que aparezca una prueba en lo contrario. No creemos en Dios hasta que los que proponen la hipótesis de Dios nos traigan algo que diga Dios existe porque el manto del Santo Sepulcro, no, precisamos mejor evidencia. El muerto resucitó, bueno, precisamos mejor evidencia. Entonces esa es la postura, pero si un día me traes buena evidencia de que hay un Dios que nos inventó, yo me tengo que someter a tu evidencia. No es que digo, no, Dios no existe y no existirá, no. El día que aparezca evidencia de un Dios, yo afirmo que hay un Dios. Pero tiene que aparecer una evidencia que diga, bueno, esto realmente exhibe pruebas. Lo mismo que corre para Dios, corre para la evolución. Entonces, bueno, si un día aparece un fósil de conejo en un lugar que correspondería que no hubiese conejos, tenemos que revisar toda la teoría. Pero hasta ahora, cada fósil calza que vos podés ir armando el rompecabezas lógicamente. Entonces, eso sobrevive. Ese es el método que a mí me parece que debe abordarse para quien está interesado en conocer la realidad. Sí, eso es una adición a mi pregunta o un comentario sobre su respuesta, que es que yo te había preguntado ¿y qué hay de la realidad interior? Y vos me respondiste hablándome de un sistema nervioso y del cerebro, que es algo, esa es parte de la realidad exterior, es algo que se puede tocar. La realidad interior es lo que vos ves cuando mirás para adentro. Cuando claro, mirás para adentro, pero no existe como una entidad independiente de tu sistema nervioso, ¿no? O sea, te cortaron con un hacha a esta altura y todo eso que tenías, o sea, bajó el telón y sí, terminó. Sí, pero no es solo el sistema nervioso, porque cuando vos... Bueno, pero digamos, es el campo de la psicología. ¿De qué están hechos los sueños, por ejemplo? Son una serie de reacciones químicas en el cerebro, pero tienen un significado. Pero la cuántica ha virado en esa interpretación. Tienen un significado. La cuántica ha virado en esa interpretación, lo considera materia la energía. Pero sin ponernos New Age ni nada. O sea, sí. Lo que me pregunto... Pero es como decir de qué está hecha el hambre. Y sí, de receptores que dicen que te está faltando glucosa en la sangre y te dicen, che, trae algo. Yo te pregunto, ¿de qué está hecha la adoración? La adoración está hecha de la educación que se recibe en la primera infancia y de la cual uno no puede separarse generalmente. No, el sentimiento de adoración. El sentimiento de adoración, si vemos niños musulmanes con fusiles y cosas que adoran a Alá, es que simplemente apenas crecieron. ¿Pero tú no adorás nada? Sí. Adoro, y ese sentimiento adoro a la naturaleza, adoro a las plantas. Eso es materia también, porque es energía. Y puede ser, pero de nuevo, no implica ninguna sobrenaturalidad. Yo adoro a mi perra y mi perra me adora a mí. Yo no digo que sea sobrenatural, al contrario, digo que forma parte de lo natural, totalmente. Pero genera un estado afectivo trascendente de la comprobación esa tan positivista. Sí, pero es como un juego de palabras. Es trascendente, no es un momento inolvidable. El cannabis lleva a situaciones, yo lo fumé, lleva a situaciones de percepción parecidas a la adoración, por ejemplo. Sí, porque vos podés modificar, por supuesto que el acto de adoración modifica el estado químico de tu cerebro. Si vos por eso los mantras implican repetir, por eso hay un montón de ceremonias. Si uno se sobreoxigena la sangre, si vos respirás forzadamente como si tuviera fatiga 5 minutos, llega un momento que tenés tanto oxígeno en sangre que flasheás. Es una experiencia súper fuerte. Yo rezo todo el día. Y perfecto. El tarado de Giovannetti Viola reza todo el día. El asunto es, nosotros creemos que esa necesidad. Me parece, o sea, nuestra postura respecto a eso es, si a vos te hace feliz,
está espectacular, como No, a otros me les hace hace feliz bien. hacer yoga. Ahora, lo que nosotros creemos es que no hay nadie que te esté escuchando, pero si tú crees que hay alguien que te está escuchando, somos siempre Voltaire, o sea, simplemente nuestra postura filosófica es, uno puede rezar, pero más le vale que asuma que, o sea, que ¿Pero si qué te diferencia pones... hay con el mantra? Es lo mismo. Puede ser, muchas veces me parece que a nivel popular, a nivel de gente que no tiene una instrucción, que no tuvo la chance de tener una instrucción, rezan porque estás en Siria y te viene un avión y decís, bueno, entre rezar y no rezar, obvio que No, voy a no, rezar. no, yo Y rezo decís, "Va". terapéuticamente, ¿no? Yo rezo terapéuticamente. Bueno, pero yo te es digo, un mantra más. el cuestionamiento no nuestro político respecto a eso es las multitudes con poca ilustración, con esa lógica de la trascendencia, son muy manipulables. Si tú matás, irás al paraíso. Vivís en el infierno. Y yo te digo que si vos te pones un cinturón así y matás a 3 judíos, vas a ir al paraíso. Entonces el concepto de trascendencia lo tenemos que acotar muy claramente. Tenemos que ser muy precisos de a qué nos referimos. Con algo inolvidable, con algo emocionante, con algo que le cambió la vida a tu hijo. Todo eso es sumamente trascendente. Pero es trascendente. Yo iría por el lado de de una manera trascender muy tangible. en el campo, el cielo raso de lo racional. Lo que pasa es que lo racional no es un cielo raso desde nuestro punto de vista. Lo racional es un destornillador, es una caja de herramientas que vos tenés para Es un cielo. comprender. No es un cielo raso, es el cielo. Es una escalera donde vos, en base a la información que captás y a tu capacidad de analizarla de una manera lógicamente consistente, comprendés el mundo y te movés en él y Pero a lo ver, entendés. vos que sos, estábamos hablando antes de empezar, que te interesa tanto Bertrand Russell y que mencionaste que no está por el lado platónico. Pero sin embargo, Sí. yo diría que, por ejemplo, el cannabis te puede meter en la percepción de lo que está fuera de la caverna. Eso es trascendencia. Sí, lo que pasa es que la metáfora de la caverna parte de la base de que lo que nosotros vemos es una ilusión y no es la realidad real. Sí. Yo diría que el cannabis hace dos cosas. Una es la caverna es parte de la realidad y te hace ver la caverna con un mejor detalle. Sí. Te permite una visión sumamente profunda de la misma música que escuchabas, pero le encontrás otros sentidos y otros detalles y otra emotividad o una lectura que vos tenías. Eso por un lado te da profundidad de enfoque, es como un estimulante de la sensibilidad, y por otro lado es como un estimulante de la creatividad. Te permite asociar cosas que de repente en tu cotidianidad no asociarías. Te permite como ebullición, es decir, vale, qué buena idea unir esto y esto, nunca se me había ocurrido y lo voy a anotar antes de que me olvide. Pero parece otra lógica, ¿no? Posiblemente, pero no sí. Vos decías que Bertrand Russell cambió la lógica aristotélica. En realidad lo que te permite es en esa visión de caja de herramientas, es decir, esta herramienta que es dar 2 pitadas a la mañana para tener un día creativo, hace tiempo que no la uso, la voy a usar. Y esta herramienta que es sentarme con una hoja en blanco y dar 2 pitadas y escribir, hace tiempo que no la uso, pero es como aumentar tu set de herramientas de trabajo. No es una nueva lógica que es contradictoria. En realidad, no, es difícil la idea de que hay varias lógicas. Pero lo que pasa es que un día creativo, ¿qué quiere decir un día creativo? ¿Qué quiere decir la creación? Estás hablando de algo que no se define materialmente. No se define materialmente, es una... Es lo mismo que es una trascendencia. Una nueva manera de combinar cosas, seguramente. Es una mutación. Básicamente lo que diría es, la creatividad es una mutación. Y esa mutación a veces funciona y a veces no. Si funciona, esa creación persiste y deriva en otras mutaciones. De repente, qué sé yo, los Beatles se fumaron un porro y dijeron, no nos cortamos más el pelo. Sí, qué buena idea, no nos cortamos más el pelo, que se me van a cagar. Y eso genera una mutación cultural y millones dicen, ¿por qué no vamos a cortar todos los meses el pelo? Y Charlie García escribe, aprendí a hacer forma de cortar cortándome el pelo una vez al mes. Mismo, ¿por qué? Y te dice, genera una mutación cultural que sí no tiene un origen material más que el día que, no sé si Lennon o McCartney o quién, conectó y dijo, vos, y si no cortamos más el pelo, y los otros tres dijeron, qué buena idea. Entonces sí, si lo querés seguir materialmente, lo seguís a un nivel sumamente sofisticado, como para
ese esfuerzo de incorporar algo inmaterial. Hay una base material para todo, para una buena idea, sí. Se fumó un porro, su cerebro funcionó súper aceitado y ¡ping! Se le ocurrió 35 ideas. Después las anotó y de las 35 aplicó selección natural y había 30 que eran un bolazo, pero había 5 que valía la pena que germinaran y crecieran. Esa es mi manera de ver el efecto del cannabis, pero no lo veo como algo... Es algo totalmente explicable biológicamente. Nada escapa de la biología, en definitiva. Nada. Un poco haciendo una síntesis hasta ahora. Hemos tocado un aspecto, si se quiere, como planteabas tú, fisiológico. Tú planteabas hoy otro, quizás para mirarlo un aspecto junguiano, entrar a las fronteras del inconsciente. Sí, yo creo que las plantas psicodélicas o las plantas psicotrópicas tienen esa función, entre otras cumplían esa función, ¿no? Son las que generaron la religión. Evidentemente los tótem es algo que surge, entiendo yo, de esa conexión y de esa alucinación que produce en cada lugar distintas plantas, pero el ser humano, claramente los recolectores buscaron y encontraron aquellas plantas y conservaron su uso, aquellas plantas que les generaban esa posibilidad de visión. En el caso del cannabis hay una hipótesis que a mí me parece bien interesante, de un señor que se llama Michael Pollan, que también es bien interesante, que dice que el cannabis sirve mucho para la concentración y que para un cazador que está en espera de que aparezca un animal, lo que hace es generar sus propios cannabinoides. Ese estado que tenés de repente cuando estás pescando y pasan horas y estás concentrado en la boya de pescar, es una generación de cannabinoides, y que en ese sentido es muy posible que a los pueblos cazadores les haya sido de utilidad. Yo cuando fumé por primera vez en París, hacía correcciones a los poemas y al otro día las que estaban bien eran las que había hecho fumado. Sí, yo nunca tuve que hacer una tarea de corrección. Para mí siempre funcionó mejor como herramienta de creación que de corrección. Bueno, pero es una creación, una corrección creativa. Sí, pero a mí me pasa mucho que voy saltando de una idea a otra idea y asociando ideas, y que me sirve más ponerme a escribir con una hoja en blanco, por ejemplo, que ponerme a corregir un texto que ya hubiese hecho. Yo estaba peleando con mi primera poesía, ¿no? Era un huevo corregir. Y fumado, esa hiperconcentración, y llegué hasta, no es alucinación, brillaba la palabra cuando estaba bien. Era una cosa muy rara. Y realmente al otro día estaba bien la corrección. Habla bien de la planta. Sí. Bueno, y en ese aspecto, para redondear y retomar una pregunta inicial que te hice, de habla bien de la planta. ¿Recordás que te decía que un poco, no ya los pueblos primitivos, como decías tú, sino a nivel civilizatorio, sí. Podríamos decir en el occidental que el siglo XX estuvo marcado por determinadas drogas. Sí, tú decías el alcohol. Y lo que se da, curiosamente, en este siglo XXI, recibir al cannabis a nivel es mundial, continental, es un efecto continental. A lo que voy es lo siguiente. Todos estamos hablando de esta planta, estamos hablando que es lo que nos interesa justamente hoy, tratar su lado espiritual, su lado de todo esto que estamos hablando, pero también es una planta que genera todo un aspecto de investigación médica que se está haciendo, con comprobaciones cada vez más avanzadas en su campo, y también textil. Es una planta... En realidad para mí lo más asombroso que tiene como amante de la botánica es que es una planta que pareciera que busca enamorar al ser humano de todas las maneras posibles, porque le da alimento, le dio las redes para pescar, le dio el papel, y ahora te da materiales para las impresoras 3D, y te cura, y te hace gozar más del sexo, y te enamora. Y entonces ahí aparece la adoración. Y que haya, obviamente que los pueblos recolectores, ¿cómo no van a adorar los incas a la papa? Obvio, pero eso es una adoración completamente racional y lógica, y que une lo espiritual con
con la vida cotidiana, digamos. Esa es una relación que a mí me parece que si la queremos llamar espiritual está muy bien. A mí me parece que la idea de Gaia, por ejemplo, me parece una idea sumamente interesante y que si uno quiere encontrar un lado espiritual a la vida, digamos, en el sentido de trascendencia. Trascendencia es pasar por la vida y ayudar a que el Homo sapiens no se extinga y ayudar a que aprenda a vivir sin recurrir a la guerra y ayudar a que los ríos sigan limpios. Pero la trascendencia es simplemente dejar una buena huella, no tiene un aspecto metafísico, pero por supuesto que la trascendencia está y que uno debiese vivir con una, no con una obligación de trascendencia, pero con una sensación de que su pasaje ayudó a que los demás pudieran seguir, por ejemplo, ¿no? Una cosa básica de sustentabilidad es decir, no tengo derecho a poner en riesgo la supervivencia porque el clima se hizo mierda y yo me quedé discutiendo que capaz que era el ser humano y capaz que no, macho, tenemos que enfriar esto porque se está calentando mal, tenemos que enfriarlo ya. Y no puede ser que talamos la Amazonia y nos chupa un huevo. O sea, el pensamiento evolutivo es justamente decir, bueno, somos una ramita de un árbol y tenemos que cuidar el árbol. Para no hablar de todo el tema de la superinteligencia que se viene también. Ese es un tema. Bueno, yo creo que eso es interesante en relación al cannabis porque para mí, por supuesto que el Silicon Valley está ahí porque ahí hubo cannabis, hubo LSD, hubo experimentación. O sea, cuanto más libertad das, más innovación hay y esa explosión, para eso para mí los 60, cuando se dice sesentista despectivamente, la explosión hippie en los 60, hoy será despectivo hippie, pero Bill Gates, todos esos curtieron cannabis, ácido, coso, y se les ocurrieron cosas maravillosas y se llenaron de guita en base a la Que creatividad. atrás estaba Huxley en los 40. Y atrás estaba Huxley, por supuesto. Y el romanticismo surgió por el hashish, o por lo menos, no vamos a decir que surgió solo por el hashish, pero lo cierto es que estaban esas cabecitas ahí y probaron hashish y cambió el arte de una manera y ahí vino y seguramente vino el dadaísmo y todo lo que fuera. Es un poco romper amarras. Es un poco lo que decíamos, cómo acompaña determinada sustancia, mal llamada droga, porque la droga parte de una prohibición, ¿verdad? Despectiva, que es tú interesante decías. la discusión sobre qué es droga y qué no lo es. Lo que pasa es que habitualmente se usa la palabra droga en relación a la marihuana como una manera de ya, sin dar una discusión, ya ponerle una carga peyorativa y despreciable. Si decimos que droga es todo lo que altera la percepción racional o que altera la percepción de una manera u otra, se nos complica porque el café es droga, no es droga, el mate es droga, no es droga, el whisky es droga, no es droga. Entonces, a mí me parece que el concepto de usar la palabra droga entorpece la comprensión y que la manera de tener una comprensión lúcida es hablar de la planta de cannabis sativa, si se quiere hablar de la planta de cannabis sativa, hablar de la planta de yerba mate, hablar de la planta de coca, hablar de las plantas en base a lo que son las plantas. Si algo da un paso y pasa por un laboratorio y es hiperconcentrado y no sé qué, bueno, ahí a mí no me molesta que se diga que la cocaína es una droga porque sí, hubo un laboratorio que se metió y hizo un polvo que hiperconcentró lo que estaba en una planta. Ahora, si yo agarro una flor y la pongo en un papel y me la fumo, llamale como quieras, pero no me pienso complicar éticamente con nada. Sería, entonces, llamale H, como el ciclo de cine. O sea, yo voy a plantar y voy a hacer con las flores que yo cultive lo que se me cante. Y mi salud no peligra en lo más mínimo por eso. No es que soy un hedonista que arriesgo mis neuronas con tal de obtener un placer pasajero. No, soy una persona racional que entiende que ser feliz y ser longevo no se contradicen por el acto de entonces, en ese sentido me parece que es importante políticamente, porque lo que sí es una planta que te da una visión por la cual los límites son cuestionables, la autoridad es cuestionable, la fraternidad de los que comparten el porro es innegociable, no se puede estar en una ronda como el mate y ponerse uno de superior a nadie. Entonces también lo jerárquico se ve naturalmente cuestionado.
Y en términos políticos, la prohibición deviene por un lado, de que el cannabis revoluciona el jazz, lo hace mucho más libre, lo hace mucho más atractivo, los blancos empiezan a ir, las mujeres blancas empiezan a ir, y termina habiendo sexo entre un negro que toma alcohol y fuma y no sé qué, con una blanca que de repente iba con su noviecito blanco aburridísimo, y entonces eso genera una reacción conservadora tremenda de la élite, de los machos alfa del Partido Republicano. Eso por un lado. Y por otro lado, porque ciertamente el fumar te inhabilita para pelear.